¿Qué curioso hecho nos revelan las dataciones de los textos demóticos egipcios? ¿Qué extraña periodicidad encontramos en la cronología del Antiguo Egipto? ¿Qué sabemos de los antiguos hititas y qué relación tienen estos con Egipto? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En este vídeo y en el siguiente os voy a hablar de dos regiones del mundo cuyas civilizaciones se consideran antiquísimas, Egipto y la India. Vayamos con la primera. El tema de Egipto es extremadamente interesante, sobre todo desde la perspectiva de la nueva cronología. Lo iré desarrollando con mayor profundidad en futuros vídeos, sed pacientes. Así pues, empecemos. Como ya dije en uno de mis anteriores vídeos, la cronología scaligeriana de Egipto está llena de enormes brechas y es un conjunto de diferentes fragmentos que están muy débilmente atados entre sí o son, incluso, independientes. Si todavía no sabéis qué es eso de cronología scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. En la obra del profesor holandés de papirología Peter Willem Pestman, titulada Cronología egipcia después de los textos demóticos, se presenta una lista completa para el año 1966 de todos los textos demóticos datados del Antiguo Egipto. Evidentemente existen textos egipcios cuya datación se desconoce o no ha sido determinada. En el presente vídeo me limitaré únicamente a hablaros del conjunto de textos descritos en la mencionada obra. Es interesante ver cómo se han distribuido sobre el eje de tiempo scaligeriano. El equipo del proyecto científico Nueva Cronología construyó un gráfico que muestra la distribución de la cantidad de estos documentos por años. El gráfico resultante es muy curioso. En primer lugar, se ve que la mayor parte de las dataciones de los textos demóticos egipcios está concentrada en la época del Segundo Imperio Romano, supuestamente del siglo I a.C. al siglo III después de Cristo. Recordad que el término Segundo Imperio Romano es propio de la nomenclatura de la nueva cronología. Estos términos los menciono y muestro con ejemplos gráficos en uno de mis anteriores vídeos. Por tanto, es importante que las brechas del gráfico coinciden exactamente con el marco cronológico del Segundo Imperio Romano en la cronología scaligeriana. Antes de este Segundo Imperio Romano aparecen de nuevo, pero están separados de él por una extraña brecha, que está precisamente en la mitad del presunto siglo I a.C. En segundo lugar, el gráfico muestra claramente que en la época del Tercer Imperio Romano no hay prácticamente ninguna datación de documentos demóticos. Al mismo tiempo, en la cronología scaligeriana de los textos demóticos del Antiguo Egipto, también se revelan, al igual que en la historia de Europa, varios grupos de documentos que interactúan muy débilmente entre sí. Estos grupos están separados los unos de los otros por brechas, fronteras que figuran de manera extraña precisamente en los lugares de unión, en las bisagras, entre comillas, de los duplicados dinásticos. Si todavía no sabéis a qué me refiero con eso de duplicados dinásticos, insisto, ved mis anteriores vídeos recopilados en dos listas de reproducción que tratan sobre métodos matemático-estadísticos y sus resultados. De lo contrario, os será complicado seguir mi exposición. Hazlo. Hazlo. Estos duplicados fueron hallados por el equipo de la nueva cronología utilizando los mencionados métodos matemático-estadísticos. En consecuencia, el plegado de la cronología europea arrastra consigo el correspondiente acortamiento de la antigua cronología egipcia. En uno de mis anteriores vídeos os expliqué también que la cronología de Egipto es una de las, entre comillas, ciencias históricas más jóvenes. Fue creada en base a la ya formada historia scaligeriana de Roma y Grecia, y por ello depende totalmente de ellas. Los primeros egiptólogos que comenzaron a crear la cronología egipcia no disponían de criterios objetivos de comprobación de sus hipótesis. Esto llevó a grandes divergencias entre las diferentes cronologías de Egipto, llegando a los 2.000–3.000 años. Mi informe dice 10.000 años.
Si acabáis de flipar con lo que os acabo de decir, es decir, si os ha estallado literalmente la cabeza, dejadme vuestra opinión en los comentarios, sabéis que los leo todos y contesto a todos. En varias listas dinásticas que han llegado hasta nosotros, se indican los años de gobierno de algunos faraones. Sin embargo, a menudo los faraones se nombran de manera diferente, mientras que los números varían según la lista que sea. Por ejemplo, como se señala en el libro Cristo, la historia de la humanidad a la luz de las ciencias naturales, del gran enciclopedista y científico ruso Nikolai Alexandrovich Morozov, para Amenmeses se indican 26 años según Eusebio, segunda opción, y 5 años según Africano. La diferencia es de 21 años, o lo que es lo mismo, es de 5 veces. Para Amenofis se indican 40 años según Eusebio, ambas opciones, 20 años según Africano y solamente 8 según Ofis, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, estos datos, a pesar de su aparente distorsión, sí pueden servir para ciertas consideraciones, y no es de sorprender que los egiptólogos del siglo XIX intentaran utilizarlos para objetivos cronológicos, obteniendo finalmente, claro está, una divergencia de varios miles de años. Sin hablar ya de lo errónea que es la propia idea de la larga historia scaligeriana. Pero es que en la mayoría de dinastías egipcias las duraciones de los gobiernos de los faraones se desconocen por completo. ¿What? Si esto también os ha sonado chocante, pues ya sabéis, o dejáis un comentario o un emoji. Este es el caso, por ejemplo, de toda la sexta dinastía según el célebre egiptólogo alemán del siglo XIX Heinrich Karl Brooks. Sobre la mayoría de sus faraones no hay datos de ningún tipo, y por ello es extraño observar cómo dicho egiptólogo le da a cada faraón de dicha dinastía 33,3 años, considerando por algún motivo que hubo 3 faraones por centuria. Es más, siguiendo el mismo principio, es decir, cifras que acaban en 00, 33 y 66, Brooks dató todas las dinastías de la primera a la 24ª inclusive. Y solamente los faraones de las últimas 7 dinastías de 31 los dató con cierta dispersión de fechas. Este método de datación, por llamarlo de alguna manera, es tan absurdo que hoy en día incluso es algo incómodo discutirlo. Pero es que es precisamente dicho método, con unas pocas modificaciones posteriores, el que yace en el fundamento de la versión de la cronología egipcia aceptada hoy en día. Las dataciones de Brooks desde entonces apenas se han modificado de manera significativa. Y si en la actualidad veis en algún documental o escucháis en algún podcast o programa de radio que los egiptólogos disponen de fechas precisas para cada faraón y los eventos relacionados con la biografía de este mismo, debéis saber que mienten, descarada y desvergonzadamente, además. La historia dinástica de Egipto no es en absoluto ininterrumpida. En ella hay grandes brechas, en ocasiones con longitudes de toda una dinastía. Al mismo tiempo, los investigadores de la historia scaligeriana de Egipto hace tiempo que se dieron cuenta de que la antigua historia egipcia tiene cierta periodicidad extraña. Al igual que en la historia scaligeriana de Europa, se observan extraños renacimientos. Este efecto sinusoidal ya lo conocemos bastante bien. Nos topamos con los reflejos fantasma de la misma realidad medieval desplazados hacia el pasado remoto, sobre el papel, se entiende. El teólogo e historiador de la religión holandés Pierre Daniel Chantepie de la Sausset, académico de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos, considerado uno de los fundadores del método moderno de estudio de las religiones, escribía, por ejemplo, lo siguiente, cito: "Si miramos ahora las edades más tardías de la historia egipcia, veremos, para nuestro asombro, que la cultura saíta reproduce con exactitud la cultura de la época de las pirámides. Los textos utilizados casi 3000 años antes entran de nuevo en circulación. De nuevo, las tumbas son decoradas al estilo antiguo". Brooks señalaba que, tal y como remarcaba correctamente el egiptólogo francés del siglo XIX François-Auguste Ferdinand Mariette, conocido también como Mariette Bey, los nombres de las personas coetáneas de la 12ª y especialmente de la 11ª dinastía vuelven a aparecer en monumentos de la 18ª dinastía en la misma forma, y que en estos dos periodos de la historia egipcia existen las mismas tumbas con idénticas decoraciones. Según Brooks, se trata de un enigma histórico que en su época era irresoluble a causa de la insuficiencia de medios.
En los muros de los templos egipcios, los egiptólogos descubren inscripciones referidas a faraones y reyes dispersados miles de años por la cronología scaligeriana. Para justificar de alguna manera esta extraña vecindad, los egiptólogos inventaron la siguiente explicación. Los nuevos templos construidos por los ptolemaicos y decorados por los romanos, casi sin excepción, se construían en los lugares de los antiguos santuarios, y además a los nuevos templos se trasladaban con estricta exactitud, basada en un profundo respeto religioso por lo sagrado, supone Brooks, las antiguas inscripciones que se hallaban en los templos antiguos. En la historia fidedigna no se da tal práctica extraña de copia literal en los muros de nuevas construcciones de inscripciones antiguas ya incomprensibles. Hay que suponer que tal sinsentido tampoco tuvo lugar realmente en el antiguo Egipto. Todas estas periodicidades y renacimientos, los egiptólogos los denominaron formalmente restauraciones. Se nos dice, por ejemplo, que tras la 19ª dinastía llegó una restauración. Egipto vuelve de nuevo a la antigua época de construcción de pirámides. Se comenzó a mirar a esta época de pirámides como un ejemplo a imitar. De nuevo renacen los antiguos textos religiosos, aunque se dice que se comprendían parcialmente. Entran de nuevo en circulación los ritos funerarios de la cuarta dinastía, sus pirámides se restauran, los antiguos títulos de los reyes, olvidados durante más de 2000 años, comienzan a utilizarse de nuevo, el arte vuelve a la dirección seria y realista del reino antiguo. Evidentemente, la historia scaligeriana se ve obligada a explicar de algún modo estos extraños regresos en masa de tradiciones antiguas, sin comprender que son solamente espejismos de una cronología errónea. Y entonces, tras pensarlo detenidamente, los historiadores propusieron la siguiente explicación. Cito: la restauración saíta pertenece a los momentos más maravillosos de la historia de la cultura egipcia y es la mejor ilustración del conservadurismo del espíritu del pueblo egipcio. He aquí lo que dice sobre las restauraciones el historiador ruso Boris Alexandrovich Turayev, experto en el Antiguo Oriente y considerado uno de los fundadores de la egiptología en Rusia. Se esfuerzan por redactar los textos oficiales en una lengua arcaica apenas comprensible para muchos. Renacen antiguos títulos y cargos. Las inscripciones de aquella época, incluso las privadas, a primera vista pueden parecer del reino antiguo. En relación a esta, es especialmente característico para dicha época la aparición en los muros de las tumbas de representaciones de trabajos en el campo, escenas agrarias, etc., que conocemos del reino antiguo. Y todo esto se supone tras 2000 años. 2000 años más tarde. Imaginad que hoy en día os propusierais mensajearos con vuestros amigos usando una lengua de hace 2 milenios. Es poco probable que pudierais hacerlo, aun deseándolo muchísimo. Canis meus id comedit. Es un chiste. Un chiste en latín. Un chiste. Sí. Bébete el café y calla, Finch. La nueva cronología elimina la necesidad de inventar tales explicaciones ridículas. Nunca hubo renacimientos de tales dimensiones. Nikolai Morozov analizó consecutivamente todas las dinastías del Egipto faraónico. Llegó a la conclusión de que prácticamente todas ellas, ubicadas antes del siglo IV después de Cristo, son duplicados, reflejos fantasma de varias dinastías medievales. No voy a entrar en sus razonamientos. El hecho es que el equipo de la nueva cronología no se apoya sobre sus conclusiones, sino sobre objetivas y empíricas investigaciones matemático-estadísticas y astronómicas propias. El problema de Morozov, como ya expliqué en uno de mis primeros vídeos, es que se detuvo en la frontera del siglo IV, decidiendo erróneamente que la historia de Egipto a partir de dicha centuria hacia el presente no precisaba de revisión. Pero resulta que nada más lejos de la realidad. Según parece, toda la historia de Egipto anterior a los siglos X-XII de nuestra era está compuesta en el Manual Scaligeriano por duplicados fantasma de la historia medieval de Egipto de los siglos XIII al XVI y de la historia del Gran Imperio de los siglos XIV al XVII. ¿Cuál es ese imperio? ¿Qué territorios dominaba? ¿Y dónde estaba su centro, su metrópoli? Lo expondré en futuros vídeos. Tranquilos, tened paciencia.
Además, se averiguó que el Egipto descrito en la Biblia no tiene prácticamente ninguna relación con el territorio del actual Egipto africano. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Sí, habéis oído bien, pero tranquilos, todo esto lo descubriréis a su debido tiempo. Paciencia, amigos. Con Egipto, además, están también estrechamente relacionados los antiguos hititas. Se sabe que fueron descubiertos muy tarde, en 1880, cuando el profesor asiriólogo y lingüista británico Archibald Sayce leyó una lección en la que, basándose en un análisis de la Biblia, declaró que existió el antiguo pueblo de los hititas. Sayce fue condecorado con el título de inventor de los hititas. Al analizar la Biblia, el misionero irlandés William Wright y Archibald Sayce descubrieron que los hititas habitaron al norte de la bíblica Tierra Prometida. Al haber sido educados en la historia scaligeriana, consideraron erróneamente que la Tierra Prometida es la actual Palestina. Por ello, Wright y Sayce ubicaron a los hititas exclusivamente en Asia Menor, al norte de Palestina. Sin embargo, como empezamos a comprender ahora, la Biblia denomina Tierra Prometida a extensos territorios del Mediterráneo y el sur de Europa. Pero entonces es muy probable que los hititas, también conocidos como Geta, del país de Hatti o Khati, vivieran al norte de Europa meridional. Entonces nos vienen a la mente dos pueblos que fonéticamente se asemejan muchísimo a la denominación Geta-Hatti. Se trata de los getas, del griego getai, en singular getes, supuestamente una tribu tracia que vivía junto al Danubio, y evidentemente los godos, que en textos latinos figuran como goti y en los griegos como gotzoi. De hecho, la célebre obra, escrita supuestamente por el historiador bizantino Jordanes en el siglo VI, titulada De Origine Activusque Getarum, es decir, el origen y las hazañas de los godos, se conoce también como Gética. Como veis, Hatti, Geta, Getai, Goti, Gotzoi y Gética son palabras cuyo esqueleto de consonantes es prácticamente idéntico. En uno de mis primeros vídeos introduje brevemente el tema de la vocalización de textos antiguos, escritos únicamente con consonantes. Es por eso que los textos antiguos, como ya dije en su momento, no se leen, sino que se interpretan. Would you like to do some shopping? Ya no sé qué es some shopping. Claro, así no hay que se engancha la historia. Los historiadores actuales nos dicen que antiguamente muchos autores confundían estos dos pueblos, getas y godos. De hecho, el propio Jordanes en su prefacio habla de los getae, que hoy en día se consideran getas, pero que el autor identificaba, erróneamente según los historiadores, con los godos. Pero esta explicación se basa únicamente en la errónea concepción histórica scaligeriana. Por cierto, la obra de Jordanes fue presuntamente hallada en el siglo XV y su editio princeps, edición príncipe, es decir, la primera edición impresa de la obra, apareció supuestamente en el año 1515 de la mano del famoso humanista, político y economista alemán Konrad Peutinger. Por eso surge la superposición de los antiguos hititas sobre los godos medievales. Ahora vemos la raíz del error cometido por Wright y Sayce. Según ellos, las huellas de los hititas no debían buscarse en Europa, donde se les conocía como getas o godos, sino en Asia, donde en el siglo XVII envió erróneamente los acontecimientos bíblicos la historia scaligeriana. Después, el proceso de estudio de los hititas transcurrió por un camino trillado. Los arqueólogos se dirigieron decididamente hacia Asia Menor. Descubrieron ciertas fortalezas y ruinas. En dicha región hay muchas, de hecho. Sin suficientes fundamentos, atribuyeron algunas de ellas a los hititas. Así, los arqueólogos justificaron un serio error más de la geografía scaligeriana. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que nos adentraremos en el tema cronológico de la India. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.